la prosperidad y la restauración, porque Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios quiere restaurar todas las áreas de nuestra vida. Y para ser próspero en esas áreas tenemos que estar restaurados. De lo contrario no podemos ver la bendición. Puedes tener algo y no lo aprecias porque hay algo en ti que no te deja apreciarlo. Porque hay algo que te afecta. Y no disfrutas que tienes casa, no disfrutas que tienes familia, no disfrutas que tienes un cochecito, no disfrutas de muchas cosas porque el alma está envenenada. Está quebrada, está rota, está... Porciones del alma, decimos en el entrenamiento de cárceles, está fraccionada nuestra alma por diferentes circunstancias. Y Dios quiere restaurar de entrada nuestra familia. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de la sociedad, pero es el tronco de toda una ciudad, de toda una nación. Es la familia. Lo más importante es en la familia, y Dios dice en Malaquías 4:6 que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, diciendo que Él iba a restaurar todas las cosas. Empezando Malaquías 4:6, Él quiere restaurar las familias. Él quiere restaurar la salud. ¿Están de acuerdo? Isaías 53:5 dice que por sus llagas fuimos curados. Él quiere restaurar nuestra economía. En 2 Corintios 8:9 dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y además hay otras palabras, como el que cumple con el Señor, con sus diezmos y ofrendas. El Señor dice: pruébame en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Él quiere restaurar tu economía. Él le dijo a Josué que mientras permaneciera en el libro de la ley, que se mantuviera en el libro, que se mantuviera meditando en sus estatutos, y Él haría prosperar todo lo que emprendiera. El Señor desea restaurar nuestra economía. El Señor también desea restaurar nuestras relaciones. A veces no sabemos relacionarnos, no podemos relacionarnos. Pero el Señor dice en Proverbios 3 que Él pondría gracia delante de los hombres y delante de Él. Eso lo dice en Proverbios 3:4. Él quiere restaurar nuestra relación con Dios. Él quiere restaurar esa relación. ¿Cuántas veces nuestra relación con Dios está fraccionada por alguna situación que nos dolió y nos enfrió y nos hemos apartado de Dios? Y tenemos esa relación fracturada con el Señor Jesús, con nuestro Dios. Sabes que es Dios, sabes que está ahí, sabes que Él te escucha, sabes que Él te está viendo, pero tu relación está fracturada y por consecuencia te cuesta trabajo venir a comunión, te cuesta trabajo estar en el culto y levantar una verdadera adoración y una verdadera alabanza, porque hay algo en tu corazón que lo impide. Y el Señor quiere restaurar esa relación y dice: acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Eso lo dice en Santiago 4:8. Él quiere restaurarnos de nuestra vida de pecado, porque a veces seguimos cargando las culpas, a veces seguimos mencionando todo lo que hicimos, no nos creemos dignos de merecer lo que el Señor quiere para nosotros, porque hemos llevado una vida de pecado que tú sabes que no le agrada a Dios, y eso te aparta también de Dios. Y Dios quiere también restaurar esa parte. Y en Isaías también 53 dice que Él se llevó nuestros pecados, Él se llevó nuestras rebeliones, Él se llevó toda transgresión. En otra porción dice: Él se llevó toda iniquidad.
Dice que Él perdonó los pecados de nosotros, los echó al fondo del mar y se olvidó de ellos. No tenemos por qué nosotros traerlos a memoria. Si tú un día de corazón veniste y te arrepentiste, fuiste perdonado, porque el Señor es fiel y justo en perdonar a aquellos que confiesan sus pecados. Y tenemos que vivir por la palabra. Si estamos en Cristo, nos regimos por su palabra. No por lo que yo creo, no por lo que yo pienso, es por su palabra. Es que yo creo que Dios no puede perdonarme. La palabra dice que Él te va a perdonar si confiesas sus pecados. Es que lo que hice no es para menos, hice cosas muy graves. El Señor dice que Él tira al fondo del mar y no se acuerda de ellos. ¿Por qué traerlos a la luz? ¿Por qué querernos regir por nuestras propias leyes cuando ya pertenecemos al reino de Dios? Y entonces tenemos que regirnos por la palabra solamente. Amén. Amén. Y en todas las cosas, lo digo en esta área, pero es en todas las áreas. En la salud, en la familia, en la economía. Si nosotros queremos regirnos por nuestra propia cuenta, pues el Señor te deja funcionar porque Él te hizo consciente y te dio un libre albedrío. Y si tú quieres arreglar las cosas a tu manera, pues Él te permite hacerlo. Te dio capacidad. Pero está a la manera de Dios. Y como hijo de Dios tenemos que rendirnos a esa manera. Tenemos que someternos a su reino, someternos a su gobierno en todas las áreas. Y Él las va a restaurar. Pero también quiere restaurar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, que es lo mismo. Nuestra mente tendemos a decir, oh Señor, mi alma, el mente, el corazón, es lo mismo. La mente, el alma es la mente, el corazón es la mente. Eso lo hemos dicho aquí varias ocasiones, lo vuelvo a repetir para el que no lo ha oído, pero cuando la palabra habla del corazón, si tú te vas al original, la palabra es cardia. Y cardia significa pensamiento, mente. El órgano por sí solo, sí, guarda, a lo mejor tiene memoria, quiero pensar, porque se habla mucho del corazón, y que cuando hay un trasplante de corazón, parece que la otra persona vive recuerdos. Me imagino que a lo mejor hay una memoria en el corazón. Pero cuando la palabra habla del corazón, en el 98% de las veces, habla de nuestra mente. Y el Señor quiere restaurar nuestra mente. Y por eso nos dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué dice que guardes? Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Eso es lo que dice en el original. Guarda tu mente, porque de él mana la vida. De nuestros pensamientos mana la vida, mi hermano. ¿Estamos bien? Entonces Dios quiere restaurar nuestra mente. Y dice en Efesios 4:23 que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Él nos está pidiendo que lo hagamos. Él quiere verdaderamente que seamos renovados. Él sabe que la mente es el ring, es la pista de aterrizaje. Quien gobierna la mente, lo gobierna todo. Tenemos casos impactantes como en alguna ocasión compartí también de esto, de Nick, ¿se acuerdan del cristiano este Nick Vujicic? El que no tiene piernas ni brazos. Sí. Tremendo el hombre, no tiene piernas, no tiene brazos, pero tiene una mente fuera de serie. Conferencista el hombre, predicador, surfer, tiene familia. Y uno con un pellizcón ya no quiere hacer nada, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres allá, no quieres ayudar en nada, porque todo está aquí. Tenemos al científico Hawkins, ¿no? Que dice el hermano Primi, se quita la gorra, que en paz descanse. Y un genio, parapléjico el hombre, y un genio por causa de la mente. Por causa de la mente. Entonces, tercera de Juan le dice a su amigo Gallo, amado, yo quiero que seas prosperado en todo.
que tenga salud, como prospera tu alma. Me la mente. Quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud, como prospera tu alma. En la medida que prospera tu mente, vas a ser prosperado en las otras áreas de tu vida. Tenemos que llenar la mente. ¿Vamos bien? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Y Proverbios 23:7 dice: tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Tales son tus pensamientos, tal eres tú. Todo lo que piensas te vuelves en esos pensamientos. Está tremendo, ¿verdad? Se nos había enseñado que no declares, no declares la palabra porque te vas a atar. No, Dios dice, no pienses, ni lo pienses. No le des cabida a los pensamientos. Lucas 6:45, para terminar de fundamentar todo esto que estoy diciendo. Lucas 6:45 habla que el hombre bueno, exactamente, léelo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su mente da lo bueno. El hombre malo del mal tesoro en su mente, de todos los pensamientos, da lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo termina? Porque de la abundancia de los pensamientos habla la boca. Entonces tenemos que aprender a parar los pensamientos, hermanos. Tenemos que aprender a poner un alto. Es importante guardar nuestra mente, dice, ya que esta afecta nuestra manera de ser, de sentir, de actuar, de vivir. Todo lo que está aquí nos va a gobernar. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira, la contienda, el orgullo, el temor, el rechazo. ¿Qué más? La tristeza, la rebeldía, la amargura. Está aquí, mi hermano. La tristeza está aquí. Está en la mente. El resentimiento, el odio, el rencor está aquí. Todo está aquí. ¿En qué aceptamos nosotros? Claro está que muchos de nosotros fuimos afectados desde niños. No estoy diciendo que esto sea fácil. Estamos hablando un tema para enfocarnos. Dios quiere que, yo les he estado diciendo estas cosas. Dios ya no quiere que seamos ambiguos. Dios ya no quiere que divaguemos como hijos de Dios. Dios quiere que nos enfoquemos. ¿Cuántas veces no hablamos de guerra espiritual en los años de cristianos? Yo tengo 17 años de cristiano y como 40 de cristino, como 20 de cristino. Pero tengo 17 años de cristianos. Voy a hablar de los 17 años de cristiano, porque de los otros de plano, pues no. Pero de los 17 años de cristiano conocíamos la guerra espiritual, pero no nos enfocábamos. Nada más decíamos, hey, ten cuidado, porque la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra los principados. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No lo sabíamos todo eso. Pero andábamos desenfocados, no sabíamos, nos teníamos un problema y ni usábamos las armas, ni usábamos la palabra, ni entrábamos en guerra, ni hacíamos nada, porque divagábamos en la palabra. Y hasta el día de hoy seguimos divagando y Dios quiere enfocarnos. Enfócate. No, es que tú no sabes el rechazo que hay en mi corazón, tú no sabes el odio, tú no sabes por qué este coraje. A ver, enfócate. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Dice el Señor. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Me explico?
Es que no, y entonces quieres poner los pensamientos y quieres meter la emoción y quieres meter un montón de cosas y el Señor dice, a ver, espérate, está en tu mente, tranquilo, cálmate. Cuando están discutiendo en casa y todo el mundo empieza a hablar, eso sucede. No llegas a ningún lado, todo el mundo dice lo que quiere, ya ni se están entendiendo, ya no sabes ni por qué te estás peleando. Hasta que alguien dice, a ver, ya, calladito, a ver, háblame, dime. Es que es esto, pues esto, ok, ya, se acabó el problema. Pero en la discusión, en el darle cabida al pensamiento, a la emoción, hermano, nos perdemos. ¿Estamos aquí? Y Dios quiere sanar ese rechazo, porque ese rechazo no te deja avanzar. Dios quiere sacar ese coraje porque no te deja avanzar. Dios quiere sacar el resentimiento porque no nos deja avanzar y disfrutar de la vida plena. Esto es un arma de dos filos, hermano. Porque una vez que sabes la verdad, ya no hay culpables más que tú. ¿Sí o no? Cuando no sabes, pues sigues divagando. Pero cuando alguien te aterriza y sigues haciéndolo, ya no hay culpables. Ahí el único culpable eres tú. Como decimos en Liberación, cuando hablamos de la brujería. Cuando hablamos de la brujería y estamos dando los entrenamientos y que los brujos están haciendo esto y aquello y la gente se empieza a identificar, y si tú estás soñando con víboras y si tú con tarántulas y si tú esto y si tú, la gente se empieza a preocupar, los cristianos, ¿verdad? Y si estás sintiendo este síntoma y ay, hijo, eso empiezas a decir, no, hombre, no, me están haciendo por lo que estoy oyendo traigo un entierro generacional que me va a matar. Y es verdad. Es verdad. Pero, y los ves, nosotros les vemos la cara, que estamos así, y vemos las caras de tristeza y otros de enojo y otros de quichín, ya valí. Y entonces les dices, pero hay una buena noticia. ¿Cuál? Hasta se les alumbra, se les brilla otra vez la cara, ¿va? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no importa cuánto haga el brujo, no importa que el brujo suba a la montaña, que vaya al panteón, que vaya al río, no importa que ponga un muñeco y te amarre, no importa que ponga veladoras y que se levante, no importa todo lo que haga, tú tienes el poder para deshacerlo con tu palabra en un instante. El poder de Dios. Desde tu casa, no tienes que irte al cerro, no tienes que irte al río, no tienes que irte al panteón, no tienes que irte a ningún lado, no tienes que ir a la casa de tus padres donde hicieron el entierro, no tienes que irte a ningún lado. Desde tu casa, toma la autoridad en Cristo y en 10 segundos reventaste toda brujería. Entonces, ya no vengan a decir que andan embrujados, porque en 10 segundos la pueden reventar. Pero pasa porque, otra vez vuelve a pasar porque no te santificas, sigues, o sea, sí en ese momento sí lo derribaste. No me enfríes al cliente, no me lo enfríes, déjalos que agarren la teoría, ya en su casa que digan que me tengo que limpiar o no me tengo que limpiar, déjalos ahí. Pero todo cristiano debe vivir en santidad, todo cristiano debe vivir en integridad. Eso es la vida cristiana, hermano, por lo menos, porque si no estás operando en guerra espiritual, si no estás operando en esto, por lo menos tienes que ser buen cristiano, por lo menos una buena persona, íntegro. Alguien bueno, porque el todo lo ve. Y los demonios también. Ellos también ven. Aprovechan el portón que tienes, el zaguanón. Decía una hermanita, hombre, es que abrí con puertas. En vez de decir puertas, decía con puertas. Y nosotros decíamos, sí, son con puertas las que trae esta hermana. Y entonces, Dios quiere que nos enfoquemos para tomar cartas en el asunto. Si no nos enfocamos, vamos a seguir culpando a nuestros padres, vamos a seguir culpando al gobierno, vamos a seguir culpando a las circunstancias, vamos a seguir culpando mi condición. Yo nací así, es que yo vine así. Voy a culpar a mis hermanos, voy a culpar a mis jefes. E inclusive podemos llegar a murmurar
en contra de Dios porque no vemos la luz en ciertas situaciones. Imagínense qué triste para Dios también, que te da los elementos, que te da los medios, que te da, todo te dio, todo lo dispuso en la palabra, mandó a sus profetas, a todos sus ministros los manda para que seamos un pueblo entendido y crezcamos, y nosotros seguimos murmurando contra Dios por causa de estar desenfocados, dando vueltas en el desierto. Pero Dios nos quiere enfocar hoy. Amén. Efesios 6, 10, 16 habla de la armadura. ¿Ok? Pero la armadura, en uno de los versículos dice que tomemos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar todo dardo de fuego del enemigo. Entonces, ¿qué debemos adquirir entonces de entrada? ¿Qué debemos de adquirir para poder calmar nuestra mente? Para poder parar los pensamientos. ¿Qué es lo primero que debemos adquirir? Fe. Fe, porque ese es el escudo. Ese es el escudo de la fe. Cuando alguien te dice algo, tú pones fe. Pero antes de seguir, yo quiero hablarles de todos estos sentimientos que hablamos. Hay uno que nos hace mucho daño. Y que ese es la puerta para que muchos otros sentimientos entren y para que tú no prosperes. ¿Y sabes cuál es? El orgullo. Si todavía hay en ti una raíz de orgullo, hermano, córrele para sacarla de ahí. Córrele. Porque cuando hay orgullo, todo lo que te hacen, todo lo que te dicen, lo haces más grande. Lo haces más grande. Lo tengo comprobado, hermano. Y aunque te piden disculpas, tú dices, ay, cree que con eso ya lo solucionó. El orgullo nos va a impedir ser libres. El orgullo va a provocar que esos pensamientos, toda vivencia se anide en la mente, porque tú le vas a dar fuerza con el orgullo. En vez de decir, no pasó nada, dale. Si te atravesaron en la calle, pásale, hombre, pásale, ya, pásale. Te ofendieron. Te dijeron que eres esto. Yo no soy eso y nos ponemos bravos. Y a veces no lo eres. Pero el solo hecho de que alguien te lo haya dicho, ese es el punto. El punto es que el orgullo no te deja ver quién eres en verdad. Porque sale antes de que tu ser verdadero reaccione, el orgullo sale. Como si le dicen a mi cuñada, no hombre, esa mujer está bien chaparra. Y se clava con ese pensamiento. Me dijo chaparra. Ay, si mido como unos 80 y tantos, no. Mido unos 75, pero chaparra. Y te clavas, hermano, te clavas en el pensamiento de decir, claro que no estoy chaparra. Claro que no. Pues yo me conozco. Y claro que no, esto, pues X, que diga lo que quiera. Entonces vivimos por lo que la gente dice y el orgullo hace crecer esa parte, lo inflama, como dice la palabra, inflama la rueda del infierno y te metes en la cabeza un montón de cosas. Tenemos que aprender a calmar nuestra mente, mis hermanos, no el corazón. La palabra nos habla de la mente. Tenemos que renovar la mente, dejar de creer todo lo que el enemigo nos lanza de manera directa o nos lanza de manera indirecta a través de las personas, a través de la gente cercana inclusive, porque el enemigo no va a limitarse, ¿verdad? El enemigo usa al de allá afuera y usa al de aquí adentro, al de al ladito. A mi negra me manda a mí, ¿o no? Es más, a mí los de afuera, y se los digo de verdad, tú puedes hablar de mí lo que quieras.
y se me resbala, pero sabroso. ¿Qué es lo que me duele? Lo que me dice mi esposa, lo que me puede decir mis hijos. Entonces, ¿quién va a usar al enemigo? A ellos, porque lo que me hacen afuera no me afecta. Entonces tenemos que dejar de escuchar al enemigo y tenemos que empezar a escuchar a Dios. Ese es el punto. El punto, hermano, es que para renovar la mente, como dice la palabra, tenemos que llenarla de Dios. Tenemos que llenarla de argumentos bíblicos, argumentos de Dios que son las promesas de Dios y la palabra de Dios para nuestra vida. Porque tú le das cabida a un pensamiento y ese pensamiento se vuelve un argumento. Y si le das cabida al argumento, ese argumento se genera una estructura en tu vida y para liberar y para arrancarla después, para romper esa estructura. Entonces, cuando está en pensamiento todavía lo puedes echar fuera. Cuando ya es un argumento te pones más bravo, pero cuando ya es una estructura, crees que es tu forma de ser, de vivir, de pensar, de actuar, crees que tú eres así y para nada que eres así. Yo he conocido gente bien dócil, bien sencilla, bien amables, se casan con un iracundo, se cansan y al ratito le sacaron lo peor de la mujer o lo peor del hombre y terminan siendo unas personas que no eran. Y a mí me habían dicho, no hombre, es que esta chava, y yo les digo, no hombre, si lo supiera, cuando yo la conocí, no hombre, era un pan de Dios. Linda la muchacha, amable, se dejó llenar de todo lo que le decía esto, de todo el bronque, y ahora es alguien que no es. Por muchos años. A ver, te pasó con un compañero de escuela que le hacían bullying, y, o sea, le hacían bullying a este niño y le decían que apestaba. ¿Qué apestaba? Es que apestas, y apestas, y apestas, por mucho tiempo, ¿no? Después él se acercó para ser su amigo y le dijo, no te acerques, no te acerques. Le dijo, ¿por qué? Es que apesta. O sea, se la creyó. Le hubieras regalado un 7 machos. Desde que ayer me sucedió hay en el rancho, una muchachita así desde chiquita, así como se crió la cristiana. Y ayer mi hermano me habla y me dice, fíjate que venimos de la fiesta de las levantadas de tu sobrino Lupe, y pensé yo en la muchacha, esa muchacha era una cristiana desde nacimiento, y hasta ahorita ya mi sobrino la convirtió a andar haciendo esas cosas de andar levantando niños de Dios. Y le digo a mi señora, le fíjate cómo son las cosas, o sea, cómo te tienes que adaptar a gente, ¿verdad?, de que no sabe nada de la palabra de Dios, y si la saben, la ignoran, o sea, la hacen un lado. Así es, así es. Y así se van haciendo esos argumentos y lo peor del caso es que se vuelven estructuras y luego quitan fortalezas, perdóname, fortalezas. He estado diciendo estructuras, ¿verdad? Pero son fortalezas. Se generan fortalezas. Y esas, ahí ya tienes que pasar al cuartito para reventar esas fortalezas. Ahí ya necesitas entrar al cuartito. Pero, ¿para qué llegar a eso, verdad? ¿Para qué llegar a eso si la llave la tienes tú? El poder lo tienes tú a través de Jesús. Está en ti, mi hermano. Cuando no tenías conocimiento, pues te hacían lo que querías y tú caías en el cuento y te enganchabas con las cosas. Ya no estamos en esa posición. Ya no podemos seguir siendo los mismos de antes. Tenemos que ir cambiando. Por eso el Señor dice, renovaos en el espíritu de su mente. Porque Él sabía que todos los ataques futuros hacia nuestra vida iban a ser a través de la mente. Pero para eso también tenemos que llenarnos de la palabra. Porque la palabra, porque el escudo es la fe. La fe viene por el oír la palabra. Entonces matas varios pájaros de un tiro, ¿verdad? Tú lees y tienes una buena espada, tienes un arma. Si tú lees la palabra, tienes una espada para defenderte. Pero si la lees y la aprendes, la meditas, tienes la segunda arma, que es la fe. Aparte de que el arma se pone más filosa, tú adquieres fe. Y en la medida que estás leyendo, metes principios
a tu mente y a tu corazón. Dice la palabra, leímos hace rato, del buen tesoro. Del buen tesoro. ¿Qué es el buen tesoro? Es la palabra que metimos. El hombre malo mete los malos tesoros, los malos pensamientos, todas estas cosas que estamos hablando. El hombre bueno mete el buen tesoro, es la palabra, se llena de la palabra, se llena de los principios, se llena de los estatutos, se llena de las promesas. ¿Sabes cuántas promesas hay ahí? ¿Qué pasa si alguien te dice, tú no puedes, Víctor, tú no puedes hacerlo? ¿Qué dirías? ¿Cómo? Ahí está. Eso también se vuelve una fortaleza en Cristo. Eso, ¿qué pasa si viene el doctor y te dice, Susi, estás enferma? Estás enferma y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, estás bien mal. Eso es lo que dice usted, doctor, pero yo por las llagas del Señor Jesucristo fui curada y por sus heridas fui sanado. Y yo le voy a creer a la palabra. Entonces no metes el argumento a tu cabeza, porque si te llevas el pensamiento, ¿sabes cuántos diabéticos hay que no eran diabéticos? Porque el doctor le dijo, ¿tu mamá es diabética? Sí, tú también eres diabético. En automático te aventó que eres diabético y tú te llegas a tu casa diciendo que eres diabético y le dices a tu primo que eres diabético y le dices a la vecina que es diabético y le dices a las del Gordovix que eres diabético y le dices al del fútbol que eres diabético y todo el mundo dice Octavio es diabético. Tú te encargaste de decirle a todos que eras diabético. Y los médicos, cuando a veces están consultando con el paciente de ese tema, lo más triste que le dice el médico al paciente, no tiene cura. No tiene cura. Y luego mucha gente, en lugar de pensar en Dios, le quiere al médico totalmente. Acaba de pasar en el pueblo. Un hombre que era cristiano se aparta de Cristo y anda ahí para arriba y va y viene, va y viene. Finalmente entra como en locura, Moncho. Entra como en locura. Y entre otras recaídas, esta es la última, ¿no? Y le dicen, empezó a decir, a hablar incoherencias. ¿Cómo? A delirar, a hablar incoherencias. Ya decía cosas X que nadie dice, está loco. Te lo llevan al médico y el médico dice, no, pues trae un problema en el cerebro, trae una situación mental, de aquí ya no sale. El médico le dijo, de aquí ya no sale, o sea, ya no se va, su problema ya no, como que ya no es reversible, ya trae una situación y llévenselo, porque lo tenían que amarrar también, aparte porque se ponía medio loco. Fue la pastora Luz, fue la pastora a orar por él y el hombre ya está en su casa cantando. Entonces, tú decides, mi hermano, yo decido por mí, tú decides por ti. No podemos ya clavarnos con otras cosas, ya no culpemos a nadie. Nosotros tenemos que tomar decisión, enfocarte en el Señor y decir, a ver, ¿qué voy a hacer para sacar adelante esta situación? ¿Cómo le vamos a hacer para sacar adelante de esta enfermedad? ¿Cómo le voy a hacer para echar fuera este rechazo que no me está dejando en paz? ¿Cómo le voy a hacer para sacar este orgullo que no me deja en paz? ¿Cómo le voy a hacer para sacar este resentimiento que no me deja? Oye, pero es que ahí tengo todavía aquel que me está duro y dale, me está picando. ¿Cómo le voy a hacer? Me tengo que enfocar. No puedo seguir haciéndole caso porque me hace daño. Y yo quiero vivir una vida plena. Quiero yo y mi casa estar bien. Amén. Entonces, dijimos hace rato que los pensamientos se hacen argumentos y los argumentos fortalezas, para bien o para mal. Tú puedes ser una fortaleza en Cristo o una fortaleza que muy mala, ¿verdad? Que te tira para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Vamos a leer 2 Corintios.
Vamos a ver 2 Corintios 10. Y es que 10:3 al 6. Ya lo repetí hace rato, pero vamos a leerlo con claridad. Dice, pues aunque andamos en la carne, ojo, aunque andamos en la carne, aunque somos de carne y hueso, aunque estamos expuestos a situaciones, a circunstancias, estamos expuestos a que nos digan cosas, estamos expuestos a que nos calumnien, a que nos hagan bullying, a que alguien nos afecte. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. No como hijos de Dios, ya no. Ya no somos como el resto, ya no nos comparemos con el resto. Y no estoy diciendo que los cristianos somos de mayor calidad, no. Nosotros tenemos otra manera de pensar, otra manera de vivir, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos regimos por otras reglas, no nos regimos por las reglas del mundo, nos regimos por otros pensamientos, no por los pensamientos del mundo, nos regimos por otras cosas totalmente. Entonces el Señor está diciendo, aunque andes en la carne, aunque estés aquí en la tierra, aunque estés expuesto, ya no actúes como todos los demás. Ya no actúes como todos los demás. Ya no hagas todo lo que los demás hacen. No como padres siempre le decimos a nuestros hijos esos. Y si todos se avientan al hoyo, tú te vas a aventar. Y si todos comen, tú también vas a comer. Siempre se lo decimos, ¿verdad? Bueno, Dios nos dice algo similar. Aunque estés en la carne, no reacciones como la gente que está en la carne. Nosotros debemos estar en el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Siempre, hermano, siempre. Y nosotros aquí en Gloria Postrera lo recalcamos hasta morir. Lo recalcamos hasta no más. Porque la gente en la iglesia se siente muy espiritual porque habla en lenguas. Se siente muy espiritual porque ha orado por un enfermo y sana, se siente muy espiritual porque el Señor le está dando discernimiento, se siente espiritual porque a lo mejor tenemos profecía, se siente espiritual porque echamos fuera demonios. Porque tenemos conocimiento de la palabra y se nos queda. Porque tenemos mucho conocimiento de la palabra y nos sentimos muy espiritual, porque oramos, porque ayunamos, es que yo ayuno y soy bien espiritual. ¿Y sabes cuál es la tabla para que veas si eres espiritual o no? El fruto. El espiritual da fruto. ¿Y cuál es el fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Eso te hace espiritual. ¿Cuánto amor tienes? ¿Cuánta paciencia tienes? Ese es tu nivel de espiritualidad. Oye, pero yo soy profeta. Y te enojas a la primera. ¿Sabes dónde está tu espiritualidad? A ver, díganme ustedes. Aquí en el soclo, mira. Aquí en el soclo. Y hemos entendido mal el concepto del cristianismo. Y el cristianismo es más simple de lo que uno se imagina. Pero los principios del cristianismo, la palabra, es la clave para la vida abundante. Es la clave para la vida abundante. Yo prefiero tener paz. Yo prefiero tener gozo en mi corazón. Y no hablar una palabra en lenguas. Yo prefiero 1000 veces tener paciencia que pasarme toda la noche orando en lenguas. Ahora, si hablas en lenguas, gloria a Dios. Si profetizas, gloria a Dios. Imagínate la bomba que serías si tuvieras el fruto del Espíritu. Imagínate el poder que desatarías si tuvieras el fruto del Espíritu. Porque no había nada, no habría contaminación en tu mente. Y aquí hay que tener cuidado porque entre más creces al mundo espiritual, a la dimensión espiritual me refiero, entre más tú conoces de la dimensión espiritual y más creces del mundo espiritual, más expuesto estás
Entonces, entre más creces en lo espiritual, más fuerte debes de estar en el fruto del Espíritu, en el conocimiento de la palabra, en fe, en integridad de corazón, en limpieza, en santidad, para que cuando entres a este nivel no seas perturbado. Y entonces te vuelvas un siervo fiel, un siervo poderoso, un profeta poderoso, un evangelista poderoso. A causa de la llenura del Espíritu Santo, a causa de vivir el fruto del Espíritu Santo, de dar el fruto del Espíritu. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo actúa el carnal cuando te ofenden? ¿Cómo reacciona el carnal cuando le dicen que está enfermo? ¿Cómo reaccionas cuando tienes un problema? ¿Cómo reaccionas? Eso es lo que está diciendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El carnal actúa de forma carnal y el carnal va al médico, le habla sus influencias. Cuando le dijeron a Naamán, al rey, al general Naamán, que le dijeron, en Israel hay un profeta de Dios que puede sanarle la lepra. Le dijo su sierva que puede sanarle la lepra. ¿Qué hizo Naamán? ¿Qué hizo Naamán? Él no pertenece al pueblo de Dios, él no sabe cómo opera de Dios, vamos a decirlo de esta forma, él no es cristiano, él no tiene a Cristo en su corazón, él no sabe, él no lee la palabra, él no sabe. ¿Cómo actuó Naamán? Actuó en la carne en base a lo que sabe. ¿Qué hizo? Fue al rey, hizo un acto protocolario. Fue con su rey y le dijo, rey, me dijeron que en Israel hay un hombre que me puede sanar de la lepra, por favor, mándale cartas. Influencia, ¿va? Le habló a sus cuates, le habló a sus contactos, le habló a sus conocidos. El rey hizo una carta, se le hizo una carta al rey, que ya mero se genera una guerra. Porque el otro rey dijo, pues, ¿y que soy yo Dios para sanar a aquel? ¿Qué onda? Me quiere hacer daño. Lo malinterpretó. Pero otro siervo, otro más abajo, ¿va? Le dijo, no, tranquilo rey, no se... Mándeselo al profeta. Entonces Dios quiere, hermano, que no seamos como Naamán, que no recurramos a las influencias. Claro que de repente tienes un buen contacto y te ayuda, ¿verdad? Pero que no sea nuestro operar. Nuestro contacto principal, ¿quién es? Cristo. Nuestra mayor influencia, ¿quién es? Cristo. A Él debemos acudir, a Él debemos correr. Mi mujer me dice, me siento mal, y lo primero que le pregunto es, ¿ya oraste? Oye, ¿ya oraste? Tenemos que hacer, ese es el estilo de vida de nosotros. Lo primero ante cualquier situación es venir y presentar delante del Padre, venir a tu primera y mayor influencia. Y al papá le agrada, además. Entonces, nuestras armas no son carnales. No vayas a las influencias, no vayas y empieces a hablarle a tal doctor y a tal doctor y a tal doctor y háblale, Sí lo vas a hacer, pero primero ven al Señor. A lo mejor no hay necesidad de que vayas con el Señor. Con las influencias. El Señor ya lo restauró, ya lo sanó, ya libró de eso. Nos hablaron hace poco, nos están pidiendo 25,000 pesos los malitos, ¿qué hacemos? Se los damos y que nos van a matar, así nos dijeron. Y les dije, ¿qué hacemos? Le dije, no, tranquilos, tengan paz, vamos a orar. No, pues yo ya voy a sacar a mi mujer y le voy a decir que se vaya. Le dije, tengan paz, vamos a orar. Vamos a orar. E hizo un rompimiento, hermanos, fuerte. ¿Qué pasó? No han hablado. ¿Qué pasó? Ya no hablaron. ¿Y qué onda? Ya no hablaron. ¿Ya no hablaron? ¿Ya no hablaron? Se disipó. Se disipó. Pero esto mismo pasó a gran escala en otro lugar. Le hablaron a la pastora y le dijeron, nos están amenazando con millones de pesos. La pastora me marcó a mí, le marcó el pastor, le marcó Nos metimos en oración. El día que la cita, que llegó el día de la cita, no llegaron. Y hasta ahorita no han llegado.
Ni llegarán, hermano, pero oye, háblale a mi cuate el ministerial, háblale a mi cuate el no sé qué, háblale al presidente, a ver, ¿quién conoce al alcalde? Háblale al alcalde, y el Señor se va a hacer a un lado y va a decir, ¿quieres arreglar tus cosas? Dale, mijito. Cuando ya no puedas, acuérdate que yo soy fiel, aquí estoy. Acabamos de tener una situación con mi nieto. Después del culto, nos íbamos el lunes a Hidalgo y vamos a hacerle un pastelito y resulta que el festejado salió para el hospital porque tenía días con temperatura y un poquito de flema y de repente empezó y se convulsionó, pero los ojitos se le fueron para arriba. Inmediatamente nos pusimos a orar, fuimos al médico, pero inmediatamente nos pusimos a orar, inmediatamente arrepentimos todo espíritu de muerte, de asfixia. Reventamos todo diseño del infierno, toda brujería lanzada, todo contraataque del enemigo, toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Salió, se le dieron observación, le hicieron estudios, no tiene nada, gloria a Dios. Y está como nuevo el niño, se cuenta que no pasó nada. Sí, porque la doctora me preguntó que cuánto tiempo había convulsionado y yo le dije como 5 minutos y se espantó. Dijo, 5 minutos. Y no convulsionó 5 minutos, convulsionó como 15 minutos o más. Como 15 porque clamamos por él hasta que dijimos, ya vámonos al hospital. Y el niño está como si nada. Le hicieron TAC, le hicieron todo y está todo. Entonces nuestras armas no son carnales, por lo tanto no podemos reaccionar como carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo lo que estamos platicando, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo el corazón, todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a vencer, hermanos? ¿Cómo vamos a vencer al orgullo? ¿Cómo vamos a vencer el enojo? ¿Cómo vamos a vencer la ira? ¿Cómo vamos a vencer el resentimiento? ¿Cómo vamos a vencerlo? Enfoquémonos. Si el problema es el rencor, ve, pide perdón. Arregla esa situación delante de Dios. Señor, perdono a la persona. A lo mejor la persona ya no tiene nada contra ti y tú estás a punto del colapso y la persona ni en cuenta. Ven delante de Dios y dile, Señor, yo perdono a mi agresor. Lo perdono, Señor. No le cuento lo que me hizo. Ni tú se lo tomes en cuenta, Dios. Y es la manera que empiezas a deshacer esa estructura que traías, si ya se había hecho fortaleza, perdón, o cualquier argumento que tengas ahí. Si tu problema es el rechazo, ven delante de Dios, Señor, y empieza a perdonar. Si vino de parte de tus padres, si vino de parte de la niñez en la escuela, y empieza a perdonar a tus papás, a tus maestros, a los amigos que te hicieron bullying. Empieza a perdonarlos. Y empieza a derribar todos esos argumentos, porque ya no eres aquel, ahora eres otro en Cristo Jesús. Ahora tienes, las armas están en tus manos, la fe está en tus manos. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? La fe, la palabra, sus promesas, el Espíritu Santo. Eso es, meter los argumentos de Dios en nuestra mente. Dice, en los pensamientos, pues traerlos cautivos en obediencia a Cristo. La unción, vienes a los cultos. ¿Qué pasa mientras adoras? ¿Qué pasa mientras exaltas? ¿Estás aburrido durante el culto? ¿Estás pensando en los tamales que los tienes en la lumbre? ¿Qué pasa mientras estás en la adoración, mientras que estás en la alabanza? La unción del Espíritu Santo, hermano, rompe toda cadena, pudre todo yugo, derriba toda fortaleza. La unción del Espíritu, cuando estamos aquí como cuerpo, como familia, adorando, exaltando el nombre del Señor, el Espíritu Santo está entre nosotros y se está paseando. Se está paseando literal.
Se está paseando entre nosotros y Él ve tu corazón que está en adoración y está contristado porque sabe que a pesar de lo que estás viviendo, tú estás adorando. El Espíritu Santo pone la mano y ahí se queda contigo y te abraza y te abraza. Y luego sigue caminando y Él ve tu necesidad, pero ve que andas totalmente distraído. Dice, bueno, a la próxima. Cuando me anheles, ¿verdad? Ahora, en su misericordia también sana. En su misericordia el Señor también sana, pero no va a ser todo el tiempo. No va a ser todo el tiempo. En la misericordia de Dios te va a sanar una, otra, pero va a haber un tiempo en que tienes que responder. Sí, porque no podemos quedarnos como niños. No podemos ser niños todo el tiempo. Entonces, hasta en esos detalles, hermano, hasta en esos detalles, vas a tu casa, oras. ¿Y cómo oras? ¿Van a repeticiones? Nosotros ya no leemos el rosario, pero a veces oramos, van a repeticiones. Lo mismo y lo mismo, la misma forma, la misma manera, lo mismo. No, humilla tu corazón delante de Dios. Ven delante de Dios. Ámale, adórale, exáltale y luego ponle tu petición ahí. Te vas a olvidar de la petición inclusive y vas a estar ahí. Y cuando te levantes, te vas a levantar tan empoderado que en el nombre de Jesús, ¡pum!, te vas. Enfermedad, te vas. Situación esta, te vas. En el nombre de Jesús. Y tiene que huir. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí contigo. Amén. El Señor está contigo. Hermanos, hemos estado hablando de esto, tenemos que ser intencionales, tenemos que ser enfocados. Ya no podemos estar divagando, ya no podemos estarle ahí tirándole al cuento, ya no podemos agarrar. Miren, cuando se enfrentan los malitos contra los soldados, siempre mueren más malitos. ¿Sí saben por qué? Porque no están preparados. Porque las armas pesan. Y cada disparo, ¡pum!, avienta. Aquí tenemos un militar. Claro, pero el malito agarra la pistola y tira. Y saben que, si tú ves, está pegando en el piso. Y ves que el piso se sale toda la tierra. Porque el arma es así. Tú disparas acá y le pegas al piso, ¿sí o no, Ernesto? Agarra una pistola con la mano y haces así. Y se te baja. Se agarra el proceso. Y pega en el piso. Entonces ellos llegan y están tirando al piso, Y el soldado, mira, con toda la calma, se baja de la camioneta, se pone, se agarra, se posa, se recarga, y ellos le están tirando. Y estos se hacen cuenta que ya se la saben. Ya saben que todas las balas están por allá. Están quitando árboles, están quitando las ramas, están pegándole al piso, están ponchando las llantas. Y el soldado, uno, otro. Y nosotros estamos como los malitos. Y el orgullo no hace. Y el rechazo también. Y el odio también. ¿Qué ole? ¡Ole! ¡Ole! Y otros como la Matrix. Lo decimos de broma, hermanos, porque no lo queremos hacer tedioso, pero esta es la realidad. Entonces, enfoquemos nuestra mente, renovemos nuestra mente, seamos claros en nuestros pensamientos, aceptemos lo que vale la pena, lo que no vale la pena, desechémoslo inmediatamente. Inmediatamente. Aún en casa, en los matrimonios, hay rencilla en el matrimonio. Desecha todo eso. Y si el pensamiento se quiere elevar, tráelo cautivo en obediencia a Cristo. ¿Cómo? Así. Yo no conozco otra forma, y el que conozca otra forma, que me la diga. Pero yo cuando mi mente empieza, yo empiezo a orar, traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y lo vuelvo a decir, traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No le voy a dar cabida a estos pensamientos. Yo tengo la mente de Cristo. Y entonces empieza a salir el argumento bueno. Empieza a salir el buen tesoro. El buen tesoro empieza a salir. Pero tenemos que irnos de la palabra para que esos tesoros entren. Y entonces cuando vengan esas fortalezas contrarias, tú ya estás lleno de fortalezas. Tú ya tienes una ciudad amurallada alrededor de ti. Y muy difícil te va a penetrar. Y claro que pegan, pero tú estás firme.
Amén. 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 Hermano. Sí, por eso el Señor nos habla en el mismo punto de lo que está mencionando, en Hebreos 12:2, si no me equivoco, puesto los ojos en Jesús, el autor de la salvación. Y que no veamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino el centro. Es Jesús. A ver, vamos a leer Efesios y con eso terminamos. Vamos a leer Efesios. ¿Qué? Efesios 1. Vamos a leer del 3 al 14. 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, desde antes. Desde antes. No quites este argumento de tu vida. Este argumento, fortalécelo. Este es un argumento de Dios. Este argumento ponlo en tu corazón. Dile: bendito es Dios y Padre nuestro Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo soy bendecido por el Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto lo puso antes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos sus hijos, hermano, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención de su sangre. Por su sangre nos redimió, dice la palabra, de la muerte, del pecado y de toda obra de Satanás. Nada puede contra nosotros. Él nos redimió, Él nos cambió, nos quitó de ahí y nos puso acá. Ya no dejes que tu mente te diga: tú eres esto, tú eres aquello, tú eres culpable, que el temor venga. No permitas que esas cosas vengan a tu mente. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, te dotó de toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí donde dice de reunir, en varias versiones dice reunir, y en algunas versiones dice de restaurar todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, y unirlas en Él, restaurarlas para que fuéramos uno. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios puso los medios, Dios nos dio todos los elementos, Dios dispuso su palabra, Dios dispuso su espíritu, Dios dispuso la fe, Dios nos dio todas las armas para que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo aceptemos lo que el mundo nos dice, y para que empezamos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.